Bienvenidos estudiantes a un nuevo video de devolución. Este es el que corresponde al trabajo práctico número 9 de traducción general, que es un trabajo práctico en el que estuvieron muy bien en general. Hubo dos aspectos que se repitieron en este trabajo práctico que no se venían repitiendo en los trabajos prácticos anteriores, así que el objetivo de esta clase, de este video de evolución, es recordarles justamente estos dos aspectos que las venían trabajando muy bien. No sé qué pasó en este trabajo práctico, pero para que no se los vuelvan a olvidar. Pero en general estuvieron muy bien, lo habrán visto reflejado en las notas. Comenzamos con un pequeño detalle acá en los cuadros. Una alumna pone acá que en inglés los títulos se escriben con mayúsculas en las palabras iniciales. Sí, pero no. Acá hay algunos detalles a tener en cuenta. ¿Se escriben las palabras en mayúscula en los títulos en inglés? Sí. ¿Se escriben todas las palabras en mayúsculas? No. Las palabras que van a ir en mayúsculas en los textos, en los títulos en inglés, son aquellas palabras de gran importancia, podríamos decir, en el título. De cualquier otra manera, irían en minúsculas. Entonces es un detalle a tener en cuenta. También se volvió a repetir en este trabajo práctico la cuestión de las explicaciones así tan escuetas. Por ejemplo, el número 29 debe escribirse en letras. Sí, es correcto, debía escribirse en letras. ¿Por qué? ¿O qué fuente dice eso? Porque así como está en el trabajo práctico, así como este alumno dice que el 29 debe escribirse en letras, yo puedo decir, no, el 29 debe escribirse en números. Así, de la misma forma que el alumno, como si fuese una opinión, sin fuentes, ni citas, ni figura de autoridad que me avale. Entonces, la opinión de este alumno y mi opinión son igualmente válidas. El 29 debía escribirse en letras porque cuando el texto se refiere a una cifra que no es exacta, que es aproximada, debe ir en letras. En este caso menciona al menos 29 estados. Ese al menos nos da la pauta a nosotros de que no es una cifra fija y que en todo caso es una cifra que está sujeta a cambios o que está cambiando en este momento. Por esa razón debía ir en letras. Acá tenemos otro ejemplo. El título debe escribirse solo la primera letra con mayúscula. Primero que nada, hay un error acá en la redacción, hay un error en la coherencia, como esto está escrito, pero además de eso es igualmente escueto, sin citas de autoridad. Es cierto que el título debe escribirse en minúscula, excepto la primera letra de la primera palabra que va a ir en mayúscula y cualquier otro tipo de nombre propio que esté dentro del título. ¿Sí? Así lo dice la RAE, la normativa del español. Acá, me parece importante hablar de este tema. Fíjense que en el original está resaltada en verde la raya, ¿sí? Standards, rayas, policies. Y en la identificación del caso y comentario, esta alumna dice: se observa el uso de la barra oblicua. Yo me pregunto en qué parte hay una barra oblicua y me parece importante destacar esto por si no está claro. Lo que está en el texto de origen es una raya. La barra oblicua es justamente eso, es una barra un poquito inclinada hacia la derecha. ¿Sí? Es importante reconocer los signos y símbolos y si no están seguros de cuál es, busquen en internet, en fuentes, documentense, que justamente ese es el objetivo de todas estas unidades que estuvimos trabajando en traducción general. Después, ya entrando en el texto, no hay mucho para corregir, no hubo errores graves, así que esta parte que tiene que ver con la traducción en sí misma va a ser cortita. Primero acá, 150 iba en letras. De vuelta, las cifras que son aproximadas, que no son fijas ni exactas,
van a ir en letras. En este caso el texto mismo decía durante los últimos 150 años aproximadamente. Entonces, como no es una cifra exacta, como ese aproximadamente pueden ser 150, como 160, como 152, como 157, va a ir en letras. Después, de este error hubo pocos, pero igualmente me parece importante traerlo a colación en esta puesta en común. Focos. Está bien que hayan puesto focos de luces, eso más o menos arregla el error porque aquellos que no entiendan o que no utilicen foco van a entender que se están refiriendo a luces. Pero acá lo ideal, teniendo en cuenta el encargo de traducción, era utilizar bombillas. O algunos alumnos lo cambiaron por lámparas, que funciona igualmente. ¿Sí? Si pusieron lámpara en lugar de bombillas, igualmente se los tomé como bien. Pero foco acá es, podríamos decirlo, hasta un regionalismo. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que no en todos los países a los que va dirigido el encargo utilizan foco. Acá, en este se complicaron todos y por eso siempre la recomendación es no apegarse palabra por palabra a lo que dice el texto de origen. Ese históricamente altos podía simplemente resolverse con históricos. Ha alcanzado niveles históricos y ya se entiende con eso que son niveles muy altos o niveles muy altos o picos históricos o picos altos. ¿Sí? Después acá, cambios en las poblaciones y hábitats de la fauna silvestre. Ese cambios se refiere a desplazamientos. ¿Sí? Piensen ustedes en, y es un tema que está bastante en boga ahora, que se habla mucho de todos estos animales, insectos, vaya usted a saber, que invaden nuevas zonas, incluso ciudades linderas, por una cuestión del calentamiento global, ¿sí? Animales que van buscando nuevos hábitats porque en los suyos ya no pueden habitar. No es necesariamente un cambio, pero sí es un desplazamiento. Después, este es uno de los errores que los quería recordar porque lo venían haciendo muy bien y de repente en este trabajo práctico todos pisaron el palito. Acuérdense que nosotros utilizamos el artículo en el español, ¿sí? La energía renovable explicada. Y el título era así, la energía renovable explicada. A quienes en el título colocaron explicación de las energías renovables o similar a eso, les marcó un error de coherencia, de cohesión, me disculpo, porque hay un cambio de foco en el tema del título, podríamos decir. La idea acá era mantener siempre la energía renovable en el foco, que la energía renovable sea lo más importante. En cambio, al poner explicación de la energía renovable, estamos cambiando el foco y lo más importante acá va a ser la explicación y no tanto hablar de las energías renovables, como lo hacía el texto. Este error me lo veía venir, que es el problema de instituyendo. ¿Es una interferencia de código lingüístico? Sí, pero yo se los marqué como un error de léxico porque es solamente una palabra. Instituyendo no es lo mismo que emplear. Y acá lo correcto era emplear o algún sinónimo de emplear como usar, que es un poco menos formal, pero servía igual. Instituyendo se refiere a, les voy a dar un ejemplo. Cuando se pone a una persona para que ocupe un cargo, se está instituyendo a esa persona en un cargo. En cambio, emplear, ¿sí?, se utiliza para las políticas, medidas o reglas. ¿Sí? Se están empleando políticas de Estado, por ejemplo. Entonces acá lo correcto era emplear. Después acá, no hubo muchos errores en esta oración en específico, pero les quería marcar, les quería mostrar, para que lo tengan en cuenta también, la cuestión de la coherencia cuando redactan un mensaje. Por ejemplo, acá el mensaje original decía: políticas que exigen cierto porcentaje de energía de las fuentes renovables. A ver,
¿Se entiende más o menos qué quiere decir? Sí. ¿Qué le falta? Coherencia. No le falta solamente estar mejor cohesionado, sino también agregar otras palabras que hagan que el mensaje global de esta oración, de este segmento, tenga sentido. ¿Sí? Políticas que exigen que cierto porcentaje de energía provenga de las fuentes renovables. ¿Ok? Después, acá yo les marqué como un error el uso de la raya. En este texto era un anglicismo ortotipográfico y la idea del trabajo práctico y de todo el tema de la semana era trabajar, traducir, eliminando todos los posibles anglicismos ortotipográficos de nuestras traducciones. ¿Sí? Entonces, si el tema del trabajo práctico es anglicismos ortotipográficos, ya más o menos tienen que entender o inferir que las rayas, las comillas inglesas, las mayúsculas en cada palabra de importancia del título, vamos a tener que sacarlas. Y después acá, este error es un error por falta de lectura del texto meta que les haya quedado. Notarán un patrón, me imagino. Los adverbios terminados en mente o tal vez no adverbios, pero sí palabras que generan cacofonía. Tenemos exactamente, permanente, prácticamente, necesariamente. ¿Sí? Ahí tenemos solamente 4 palabras, 3 son adverbios terminados en mente, más una palabra que igualmente genera cacofonía. Y es importante que lean el texto meta de ustedes para darse cuenta de estas cosas. Vieron que yo siempre les vengo diciendo en las videoclases, en los videos de evolución, ojo con los adverbios terminados en mente. No está mal usarlos, pero sí tienen que tener cuidado, porque si ustedes empiezan a traducir de forma automática y no leen lo que escriben después, van a escribir todos los adverbios con mente y van a caer en este error. Está bien que ocupen los adverbios terminados en mente 1 o 2 veces, pero el sobreuso de los adverbios terminados en mente en español es una interferencia lingüística y hace que nuestros textos sean más pobres en estilo, ¿sí? Que suenen peor, justamente por la cacofonía que genera repetir todo el tiempo mente, 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 mente. ¿Ok? Bien, acá muchas personas omitieron el ventajas. Era importante mencionar los pros y los contras, ¿sí? Ventajas y desventajas. Tenemos de vuelta exactamente, permanente, estrictamente, virtualmente, necesariamente. De vuelta, era importante leer. Acá tenemos ¿cuántas? 5 palabras. Estrictamente, exactamente, permanente, virtualmente, necesariamente. Y bueno, el 29 estados que ya les expliqué antes van a ir con letras, las cifras que no son exactas, que no son fijas, que no estamos seguros cuántos son. Y acá dice al menos. Ese al menos a mí ya me da a entender de que no estamos 100% seguros de cuántos estados son. ¿Sí? Si ustedes les preguntan, no sé, cuánto van a gastar o cuánto van a cobrar, y ustedes dicen, y al menos, no sé, 200.000 pesos. Ese al menos me dice, bueno, puede ser capaz un poquito más, 210.000, 220.000, ¿sí? Entonces, por eso, esa era la razón por la cual debía ir en letras en este trabajo práctico. Muy bien. Después acá, lo que ya les había marcado, había que mencionar ventajas y este alumno lo resolvió muy bien. Puso ventajas, desventajas y debates asociados, ¿sí? Cambió la forma en la que estaba cohesionada esta sección y mejoró un montón la forma en la que se lee. Esto a mí me da a entender de que este alumno lo leyó en voz alta y dijo, che, acá puedo cambiar la puntuación, puedo sacar esa i entre medio de ventajas y desventajas, le pongo una coma, no pierdo el sentido, no modifico el sentido y además beneficio la lectura. De vuelta, justamente, perpetuamente, virtualmente, necesariamente. ¿Sí? Y tenemos ahí también estrictamente más arriba. No sé si lo llegan a ver debajo de debates asociados.
de vuelta, y les repito esto y espero que les quede también para los futuros trabajos prácticos. El uso de los adverbios terminados en mente no está mal, pero si uno empieza a traducir de forma automática, va a caer en el abuso de estos adverbios. Entonces está bueno que, para reconocerlos, hagan una lectura en voz alta de su texto. Habiendo dicho esto, nos vemos en el próximo video de evolución. En este trabajo les fue muy bien, hubo notas muy lindas, espero que en el próximo también. Ya se va acercando el parcial, me han preguntado en el foro con respecto a eso. El parcial, chicos, es igual que los trabajos prácticos. Tal vez haya textos que no van a ser más complicados, pero sí que van a incorporar todos los aspectos que estuvimos trabajando hasta ahora. Por ahí, los textos que nosotros trabajamos para, por ejemplo, anglicismos ortotipográficos, tienen solo eso, anglicismos ortotipográficos. Pero después hay otros textos que ustedes trabajaron en otros trabajos prácticos, por ejemplo, cuando estaban dando el tema de reformulación y todo eso, que el texto era un poquito más complicado en ese sentido para que pisen el palito, pero también para que aprendan a reconocer dónde necesitaban reformular. Entonces, el trabajo práctico es mismo formato que un trabajo, el parcial es mismo formato que un trabajo práctico, tiene la parte de análisis y resolución, tiene la parte de texto. Todos los puntos son de resolución obligatoria. Lo hacen desde sus casas, en la plataforma de exámenes. No es algo fuera de lo común, no le vamos a pedir nada que no le hayamos pedido hasta ahora. No hace falta que se memoricen teoría de ninguna manera. Igualmente, nosotros vamos a tener, en las semanas previas al parcial, vamos a tener actividades de integración, ¿sí? Que son actividades un poquito más largas que los trabajos prácticos, porque son más abarcativas, ¿sí? Una actividad de integración, chicos, incluye todo lo que estuvimos dando. No suele ser obligatorio, no creo que este año lo vayamos a hacer obligatorio tampoco, pero sí es importante que lo hagan para practicar. Vamos a tener seguramente un taller, tampoco es seguro que lo vayamos a... Sí lo vamos a hacer, pero no les puedo confirmar ahora ni cuándo, ni en qué fecha, ni en qué horario, pero sí va a haber un taller. Y después tenemos también semana de consulta. Es una semana en la que pueden consultar todo lo que necesiten a modo de preparación en el foro. Y esa semana también la pueden aprovechar para volver a hacer todos los cuestionarios que quieran, para volver a practicar con todo eso. Y bueno, y después sí está el parcial y el recuperatorio. El parcial lo aprueban con 5 y el recuperatorio se aprueba con 7. Habiendo dicho esto, les deseo una muy linda semana y nos vemos la próxima.